segunda parte del candidato a diputado decíamos la división de las demarcaciones, y las demarcaciones se dividen en tantos candidatos se citan, como por ejemplo entiendo que en la circunscripción 1 hay un promedio de 8 candidatos. Esa circunscripción se puede dividir en 8 pedazos, en 8 territorios, y de esa forma los candidatos no chocan y no quieren quitarse uno los votos del otro. Porque ¿qué pasa? Los votos de una circunscripción son los votos que le dan el triunfo a la totalidad de candidatos a diputados de ese partido en esa circunscripción. Como por ejemplo en la 1, que tiene 8 candidatos a diputados, los 8 candidatos pueden hacer campaña en Navarrete, en Villa González, pueden hacer campaña en El Limón, pueden hacer campaña en Licey, en La Paloma, los 8 candidatos. Entonces entre ellos se pelean por los votos. Pueden hacer campaña en Tamboril. Se pelean por los votos porque están en demarcaciones iguales. Claro, legalmente van a seguir las demarcaciones iguales. Y si usted tiene un amigo, si se divide, si el partido en un acuerdo con los candidatos divide las demarcaciones para cada diputado, y usted tiene un amigo en un lugar diferente de esa misma circunscripción, ese amigo puede votar por usted. No es que usted no conquiste voto en otro lugar, es que concentre sus esfuerzos en la demarcación que ya se planificó políticamente en el partido. Estas son técnicas nuevas que no se conocen en el argot político de este país, y que nosotros, haciendo un aporte a lo que es la lucha por el poder del movimiento de las izquierdas, los socialistas, nosotros estamos aportando a que se puedan obtener mejores resultados en las próximas elecciones. Pues, entonces de esa forma, como por ejemplo, en la circunscripción 1, en Navarrete, un candidato a diputado para Navarrete, uno solo para Navarrete. Pero no quiere decir que el candidato a diputado que le corresponda a Villa González no puede conseguir votos en Navarrete. Sí, puede conseguir votos. Tú el que tenga en Navarrete, que esté dispuesto a votar por él, él puede incitarlo a que vote por él. Eso es correcto. Lo que él no puede ir a hacer campaña a Navarrete, él debe circunscribir todos sus recursos, toda su posibilidad en hacer campaña en Villa González. En Villa González. Entonces ahí ese candidato a diputado coordina con el candidato a síndico de Villa González, con los candidatos a regidor de Villa González, y concentran todos sus recursos ahí. Entonces, en combinación con el síndico, hacen cierta campaña publicitaria en materia de radio y televisión en conjunto, y la cubren en conjunto, y eso le permite a ese candidato a diputado aprovechar también la estructura política que tenga el candidato a síndico y los regidores, y él formar parte de ese conjunto estructural para así garantizar de que no se pierdan los votos. Entonces los delegados que representen ese síndico también van a representar al candidato a diputado, y también es menos costosa el sostenimiento de los delegados, y se puede llegar más lejos y se puede cubrir todas las mesas con esa unidad de candidatos del mismo partido. Eso es genial y económicamente sumamente importante. ¿Por qué? Porque usted va a obtener mejores resultados con menor cantidad de dinero. Usted va a obtener, porque en la campaña, sea poco o mucho, hay que invertir algo en la campaña. Es decir, tirándose a muerte, que soy pobre, que no tengo dinero, que esto, bueno, pues no aspire. Y punto. Porque algo se gasta, aunque sea un juguito se gasta. Suela de zapato, combustible, si anda en motor, en carro, lo que sea, como quiera se va a gastar algo. Volante, afiche, actividades que se hagan, algo se va a gastar.
no vamos a gastar nunca igual que lo que gasta la derecha, porque la derecha, con todos los cuartos que se roba del Estado y que se ha robado del Estado, tiene dinero para hacer campaña a todos los niveles. Tiene. Pero lo que no tenemos esas capacidades económicas, tenemos que usar las ideas. Las ideas. Sin ideas, usted no va muy lejos tampoco. Esa es otra cosa. Sin idea usted no va muy lejos. Y vamos a ver más adelante, en toda esta serie que tenemos de los candidatos, usted se va a dar cuenta la fortaleza del discurso, la técnica y una serie de cosas que vamos a conversar, que deben usar todos los candidatos, desde un candidato a regidor hasta un candidato a la presidencia de la República. Pues las ideas son fundamentales, la creatividad humana. Entonces, con esas alianzas que se hagan dentro del propio partido, se hacen esas alianzas y se va a hacer un trabajo fenomenal, porque se va a impedir que le hagan fraude, vamos a tener más vigilantes y van a haber unidades importantes de gestión política y de ejercicio y desarrollo de lo que es la gestión política en cada una de esas demarcaciones. Como por ejemplo, ahí tenemos a Tamboril, un candidato a diputado. Licey, otro candidato a diputado. Y Pedro García, otro candidato a diputado. Miren ya cuántos candidatos a diputados van. Y el centro de ciudad, que llega a una parte del centro de la ciudad, ahí entonces se establece 1 o 2 candidatos a diputados, dividiéndose las demarcaciones. Entonces ahí empieza la primera pausa. Empieza ahí la primera pausa. Y después de esta pausa continuamos con cápsula política. Estudio Humanos. Estudio musical. Ven y graba tu música con nosotros a un buen precio. Comunícate con nosotros al 809-241-1103. De regreso, ahora vamos a continuar con cápsula política. Pues entonces decimos que con esa coordinación del candidato, se va a lograr mejores resultados y menos rencilla, menos divisiones. Van a ver menos pleitos entre candidatos, menos diferencia entre candidatos y más unidad monolítica política dentro de la organización. Es decir, porque ya no hay una competencia desleal entre uno y otro. Porque como diputado usted solamente tiene como contrincante a los contrarios, no a los propios suyos. Pero el sistema político actual, los diputados tienen como enemigo a los propios diputados de su mismo partido. Pero la inteligencia política de un partido determinado puede dar con el traste de evitar las confrontaciones políticas entre los candidatos de su mismo partido. Entonces, por esa razón, es conveniente la división territorial entre los candidatos, específicamente los candidatos congresionales, porque son estos los que chocan. Nunca un síndico choca con otro síndico, porque el otro síndico están en demarcaciones diferentes. Como por ejemplo, el síndico de Navarrete no puede hacer campaña en Villa González porque son demarcaciones distintas y viceversa. Entonces, pero ¿quiénes sí pueden hacer campaña en el mismo territorio que otro? El candidato a diputado. Como por ejemplo el candidato a senador no tiene ese problema
porque el candidato a senador abarca la provincia entera, pero el candidato a diputado tiene una competencia interna y tiene una competencia externa. Es decir, el candidato a diputado tiene dos frentes. El frente interno de la competencia, porque hay 8 personas en la misma circunscripción y con los mismos votos. Y el frente externo, que son las formaciones políticas contrarias que la adversan en la carrera electoral, que también tiene que enfrentarlo. Entonces, por esa razón, la inteligencia política del MDR plantea que en las izquierdas debe dividirse el territorio, porque es más viable económicamente hablando y porque es menos confrontativo. Eso no quita que los partidos del sistema se roben esta metodología que nosotros estamos poniendo en práctica y lo hagan. Pero esto va dirigido a fortalecer lo que es la unidad monolítica en los movimientos revolucionarios de izquierda socialista y a rendir lo que es los presupuestos de estos candidatos. Es más fácil y se es más eficiente en un territorio, en una demarcación de menor alcance que en una demarcación de mayor alcance. Usted dice, bueno, pero que si yo llego en la circunscripción 2, desde Santiago hasta el Rubio de San José de la Mata, tengo más posibilidades de conseguir más votos. Sí, porque hay más personas, sí, eso es verdad. Pero usted tiene también la capacidad de llegarle a toda esa gente. Esa es mi pregunta. ¿Usted tiene la posibilidad de llegarle a toda esa gente? ¿Verdad que no? Pues entonces, si usted no tiene posibilidad, ellos tampoco votarán por usted. Entonces, es más fácil concentrarse en 2 o 3 barrios, hacer el trabajo, que salir a recorrer muchos kilómetros sin tener capacidad para estar constantemente recorriéndolo. Porque no se crea usted que con visitar una zona una sola vez ya la gente va a quedar tan encantado con usted que todos perplejamente van a votar por usted. No se lo crea eso. Usted tiene que darle calor humano a ese pueblo para que ese pueblo lo sienta y ese sentimiento sea generador de votos. Eso es lo que usted tiene que hacer. Entonces, si usted no tiene esa capacidad de recorrer tanto territorio y no tiene la estructura política que le soporte ese corretaje de todo ese territorio, entonces no se meta ahí. Limite su accionar electoral a una demarcación que su capacidad le permita llegar y tener un contacto más de cerca con las personas. Bien, entonces, lo correcto es del candidato, el candidato a diputado es dividirse la circunscripción por demarcaciones. Ahora bien, en lugares donde solo en municipios, provincias, donde solo hay pocos diputados que no se pueden dividir porque no hay circunscripciones, entonces, ¿pero qué pasa? Sí se pueden dividir, como por ejemplo en Mao no hay circunscripciones, pero hay varios diputados. Entonces, un diputado para cada municipio y problema resuelto. Un diputado para cada municipio y cada distrito municipal si es necesario. Entonces, de esa forma se evitan lo que son las confrontaciones y se evita esa carrera con deslealtad de si hay una persona que quiere votar por el partido, entonces y tiene 2 amigos diputados, dirá ¿por quién voto? Entonces ahí los 2 diputados se van a pelear ese voto. Mientras que si se limita a la demarcación, esa persona va a decir, bueno, yo soy de Navarrete, yo voy a votar por el de aquí y punto. Y estoy votando por el partido MDR, vamos a llamarle, para ponerle un ejemplo. Entonces de Villa González votaría por el diputado de Villa González. Pero si la persona nada más tiene un solo candidato a diputado y vive en Navarrete, pero su candidato está en Villa González o su candidato está en Licey, esa persona puede votar por ese candidato y no hay problema. Porque esta división territorial no se le impone a los electores, solo se le impone a los candidatos.
y los candidatos ni siquiera tienen que hacer pública esa división de esa demarcación territorial. Eso es interno entre los candidatos y ellos éticamente respetan el pacto. Eso es lo correcto en la carrera electoral de los candidatos a diputados. Pues ahora hemos llegado al final de la segunda parte de Cápsula Política con relación al candidato a diputado.